Me gustaría de nuevo daros la bienvenida y contaros que hace ya 3 años comenzamos los contactos para poner en marcha este doctorado interuniversitario en comunicación que aglutina a las universidades de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. Esto fue a raíz del Real Decreto 99/2011 que reordenaba los estudios de doctorado en España. Hoy en día tenemos un programa interuniversitario en comunicación que aglutina a más o casi 200 alumnos, que tiene un claustro de profesores de más de 80, que cuenta con 6 líneas de investigación repartidas en distintos puntos de la geografía andaluza, por lo cual para la comisión académica de este doctorado es un orgullo y es una gran satisfacción el veros a todos reunidos aquí en estas segundas jornadas doctorales. Las del año pasado tuvieron lugar en la UNIA, en la Universidad Internacional de Andalucía, en la sede de Baeza, y esta, bueno, pues muy amablemente la Universidad de Cádiz se ha ofrecido a organizarlas aquí en esta sede maravillosa en Jerez de la Frontera. Estas segundas jornadas doctorales, como bien sabéis, aglutinan también distintas actividades formativas del doctorado. La actividad formativa 2, que se refiere a metodología, tiene lugar en la tarde del día de hoy. La actividad formativa 3 tendrá lugar mañana por la mañana y es la referida al Seminario de Difusión Científica de la Investigación, y en la tarde tiene lugar la actividad formativa 7, que es el Seminario de Investigación en Publicidad y Relaciones Públicas, porque esta línea de investigación del doctorado está aquí en la Universidad de Cádiz. Esto es una pequeña introducción por completar lo que han comentado otros compañeros en esta tarde, pero mi cometido principal es presentar al doctor Ángel Hernando Gómez. El doctor Hernando Gómez es profesor titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva. Tiene una amplia experiencia en el campo educativo, muchos años en la universidad también. Es licenciado en Psicología, en Pedagogía, doctor en Psicología, y ha sido director del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria, el SACU, de la Universidad de Huelva, además de participar en múltiples proyectos de investigación. Cuando contactamos con él para que participara en esta actividad formativa, él nos propuso un título que quedó reducido en el programa. Os leo el título para que sepáis de qué os va a hablar. El título original era 10 errores que no volvería a cometer, 10 errores que no volvería a cometer, o todo lo que no haría otra vez en el supuesto bastante improbable de que en un ataque de locura me diera por volver a realizar una tesis doctoral. Este era el título. Con su autorización quedó un poco reducido, sobre todo a efectos de maquetación del programa. Y bueno, pues os dejo con el doctor Ángel Hernando Gómez. Yo estoy acostumbrado a hablar de pie, pero hoy tengo un problemilla de que estoy bastante resfriado, entonces si a mitad de faena me tengo que sentar, pues pido disculpas desde ya. Bueno, en primer lugar, agradecer a la comisión del programa de doctorado y a la compañera que me ha presentado la invitación a poder participar en este foro, el cual pues me produce un alto miedo escénico, dado los doctos y las doctas, aunque no se puede decir, no sea correcto decir lo que hay en el auditorio. Y lo que voy a intentar, pues como siempre arranco mis intervenciones con un cuento, pero como estamos en un aspecto bastante académico, pues no quiero empezar con un cuento ni voy a cerrar con un cuento. Entonces sí que digo que cuando hablo en una intervención donde hay una alta variabilidad de perfiles, de conocimientos, de titulaciones, pues siempre me gusta quedar mal con todo. O sea, me gusta moverme en la mediana para que los que sepan mucho más que yo, que serán la mayoría, digan que bajito te has movido, y para los que sepan un poquito menos que yo, que serán la minoría, digan que alto te has movido. Entonces, si logro ofuscarlos a todos ustedes, pues habré cumplido con mi cometido.
La idea, que ahí está el título original, yo le dije a la compañera que si no cabía en el formato del dístico o del trístico, en este caso, que lo podía reducir, que tenía la autorización para reducir. Ha habido un pequeño problemilla del corte y pega de los alumnos de grado, que se ha quedado por ahí un apóstrofe, que en castellano no existe como tal, entonces por eso en la presentación he puesto el título completo. La idea es transmitirle a los futuros doctores, esperemos que en unos 2 o 3 años como máximo, para cumplir todos los criterios de calidad que este programa de doctorado debe tener, una serie de ideas de cuáles son los errores que yo cometí, que fueron muchos, y que no me gustaría, cuando doy un curso en concreto de técnicas avanzadas de investigación y comunicación, hago referencia a muchos de estos apartados que no me gustaría que cometan nuestros alumnos y alumnas. Son errores de bulto, errores garrafales, que ahora lo verán, y algunos dirán cómo fuiste capaz de cometer ese tipo de errores. Pues bueno, yo sigo cometiendo errores, pero mi máxima psicoeducativa o psicopedagógica, como ustedes quieran llamarlo, es no volver a cometer los mismos errores. Por eso esta intervención de lo que pretende es decirles a ustedes qué errores cometí yo y qué errores no deberían de cometer. Cometan ustedes otros, porque errores siempre vamos a cometer. El título de 10, como ustedes saben cuando se plantea un decálogo, cuando vas por el 4 no sabes llegar a 10, o vas por el 18 y tienes que recordar a 10, es simplemente una mera indicación, porque si dice 7 errores que no debes cometer, no, 10 errores por lanzar un decálogo. A lo mejor aparecen algunos más. El primero obviamente sería el título. Quien ponga un título en una tesis doctoral de esa amplitud, que sepa que va a llevar la crítica primero de su director o directora y después de todos los miembros del tribunal, arrancando por ahí. Habría que poner un título y, si acaso, 10 errores que no volvería a cometer, y si acaso en el subtítulo sí que estaría justificado el poner un título de esa amplitud. El primer error que yo cometí fue el tema de la temática, y valga la media redundancia. ¿Por qué? Yo le aconsejo siempre a mis alumnos y alumnas que el hecho de coger una temática significa, si no una cadena perpetua, sí una cadena a medio largo plazo. Porque cuando uno se decanta por una temática, abre una o dos o tres a lo máximo líneas de investigación muy afines, y posiblemente sean las líneas de investigación en las que se mueva en su praxis profesional, en su práctica profesional, y las que se muevan en su práctica de investigación. Entonces es muy importante no meter la pata a la hora de elegir la temática. Yo diría más, que recuerdan ustedes los tebeos de Tintín cuando hablaba Hernández y Fernández, yo diría más, no deberíamos de cometer el error en el trabajo fin de máster. Es recomendable que cuando uno ataque ya el trabajo fin de máster, la idea esté medianamente definida, y yo aconsejo, doctores tiene la iglesia, y aquí muchos doctores y doctoras, yo aconsejo siempre que se utilice el tiempo, el gran esfuerzo que se invierte en el trabajo fin de máster en hacer algo que nos pueda servir ya para la tesis doctoral. En concreto, yo siempre creo una herramienta o construyo una herramienta y hago la validación de expertos o la validación estadística de esa herramienta, y ya tenemos medio cielo ganado. Entonces, la temática es algo lo suficientemente importante como para dedicarle bastante tiempo antes de asentar en ella. ¿Por qué? Porque, miren ustedes, mi primera temática fue la autoestima, en concreto autoconcepto de autoestima, que era una idea que me apasionaba, porque en lo que yo había leído y lo que había investigado correlaciona más alto que el cociente intelectual con rendimiento académico. Empecé con la autoestima, pero obviamente no tenía determinado acceso al campo que yo quería estudiar. Al año y medio pegué el cambiazo a otro elemento que también me gustaba mucho, que era la motivación, donde tampoco tenía posibilidad, y ahí mareé, hice algunas publicaciones y algunos trabajos, y mareé. Nunca considero que se pierda el tiempo cuando se estudia y cuando se investiga, pero vamos, no encaucé el tiempo debidamente. Y después aterricé en la orientación, que era un campo, entonces trabajaba como orientador, al que tenía total acceso para poder aprender una muestra que fue superior a la población, incluso porque teníamos compañeras embarazadas, y fui también a por las sustitutas de estas compañeras. Entonces, la temática es algo muy importante, y no cometan ustedes el error, como hice yo, de pasar por 3 temáticas, porque es una pérdida de tiempo. Uno, se casa o se hace pareja de hecho o de desecho con una temática, y con esa temática va a estar bastante tiempo. Entonces inviertan bastante tiempo en esa temática para no tener que cambiar de ella. El primer consejo, o el primer error que yo cometí, que no me gustaría que ustedes cometan. El
Segundo error fue el tema del director o la directora. Aquí no se piensen ustedes que yo les voy a decir que abandonen a ningún director o directora, que no es, a mí tampoco, porque aquí tengo varios doctorandos, que no es el caso. Lo voy a ver en dos matices. Miren ustedes, el director o directora de un proceso de tesis doctoral, de un parto de 3 años y medio o más, si le junta el trabajo de fin de máster, es una persona que tiene que tener al menos un buen feeling con la persona con la que va a trabajar. Si puede ser un buen profesional, pues a lo mejor el feeling no sería tan necesario, pero la realidad es que somos seres humanos, la mayoría, por no decir todos, nos movemos en el campo de las ciencias sociales y sabemos lo importante que es las relaciones humanas, independientemente de que se pueda trabajar profesionalmente, teóricamente al menos, sin mezclar competencias emocionales o competencias de relación. Es muy importante elegir al director o la directora, o dejar de elegir por un director o una directora, porque miren ustedes, yo pasé por 3, va repitiendo, pasé por 3 directores. Primero hubo un director que me gastó, aducir, a lo mejor sería la palabra, en los cursos de doctorado, porque a lo mejor le gustaban algunas de las cosas que yo decía, y rápidamente, antes de que acabáramos, entonces hacíamos 2 años haciendo cursos de doctorado, ustedes ya no tienen que hacer, y a lo largo, el primer año ya me estaba diciendo, pues tú tienes que hacer la tesis sobre esto, pues vale. Fue un fracaso porque la relación con este señor pues fue un poquito... Yo ya tenía una edad, ahora ya peino canas, antes peinaba mitad de canas y ya uno pues no aguanta determinadas cosas cuando ve determinados movimientos orquestales en la tercera fase de determinadas personas para gastar tu trabajo. Hay que tener mucho cuidado con esa temática. Salí de la sartén para caer en el fuego, porque vino a Huelva una persona que entonces, en el campo en el que yo ya me quería mover, era Jesús Alonso Tapia, de la persona que más sabía en esos momentos en orientación educativa, un catedrático de la, no sé si está en la Complutense de la Autónoma, creo que es en la Complutense, y claro, él me dijo que sí, fue una cosa muy brillante, entramos 3 personas directamente, 3 compañeros en una charla, terminó de dar la charla, nos acercamos a él, le dijimos, mira, queremos hacer un estudio sobre la orientación en la provincia de Huelva, pero atacando a los 3 pilares, a familias, a profesorado y a alumnado. Y, oye, pues me parece una idea muy interesante. Y yo dije, pues nos gustaría que usted nos lo dirigiera. Pues muy bien. Al día siguiente, casi a vuelta de correo, este buen señor, yo siempre digo que las personas ante las que yo me quito el sombrero, son muchas, son personas que todo lo dan, y que mientras más sabe una persona, más accesible es, y mientras más sabe una persona, más generosa es. Nos mandó los 3 borradores de proyectos de tesis doctoral al día siguiente. Entonces, pues claro, yo vi el cielo abierto. Lo que pasa es que, claro, el cielo tenía un purgatorio. El purgatorio que me dijo que tenía que tener un codirector y que fuera de la Universidad de Huelva. Y me indicó un codirector que fue mi condena, porque también tuve que abandonar ese proceso de tesis doctoral. Total, que algo así como que ese también era un departamento al que ahora pertenezco, me vetaron en el departamento, tuve que estar 2 años sin poder aparecer por la universidad, porque decían que si no iba con él, este señor decía que si no iba con él yo no entraba, y al final, pues se apiadaron de mí 2 antiguos compañeros míos del campo de la orientación, me codirigieron y tiré para adelante. Entonces, el director es muy importante. Primero hay que saberlo seleccionar y después, porque yo recomiendo siempre que el director o la persona que realice, el director o directora, o la persona que realice la codirección, sea al menos avanzado, no en técnicas de investigación, sino en la temática que ustedes quieran investigar. Vamos a ver, se puede dirigir una tesis doctoral, yo acabo de comenzar ahora mismo, que está por aquí, Óscar Toro, que no lo veo, porque ahora mismo no, un compañero que me plantea una temática de investigación en la que yo tengo bastante poca idea, por no decir ninguna, y yo para estas cosas son muy claras. Digo, mira, yo te puedo dirigir perfectamente todo lo que es la fase metodológica, todo lo que es el diseño de investigación, porque algo sé sobre esas temáticas, pero claro, siempre y cuando vayamos acompañados con una persona que codirija conmigo al 100%, 50-50, y que sí que sea entendida en esa temática, porque yo entiendo, vuelvo a repetir que no sabe tener la iglesia, que para dirigir un trabajo se debe de entender la metodología de investigación de ese trabajo y algo sobre la temática. Como podemos codirigir o tridirigir, o la palabra que se pueda utilizar, siempre podemos encontrar a alguien que nos pueda llevar de la mano o ayudar o mediar en el proceso de investigación y alguien que sea entendido de la temática. Entonces, no cometan ustedes el error que yo cometí de pasar por director tras director para que al final se tengan que apiadar de ustedes y amparar. O los directores ya están elegidos y además les diré, siempre lo digo, en el curso de técnicas de investigación también lo digo, que afortunadamente
en el máster en el que yo imparto, en el máster de Comunicación y Educación Audiovisual, tenemos perfiles muy diferentes y ante determinadas temáticas tenemos opiniones muy diferentes. Y yo entiendo que eso es de la riqueza del profesorado de ese máster en el que estoy muy orgulloso de pertenecer. Pero ojo, que yo posiblemente diga algunas cosas, y siempre lo digo, y que aquí hay alumnos o alumnas mías lo recordarán, que lo que yo digo es mi opinión y nos movemos en el campo de la opinión y posiblemente detrás venga un compañero o una compañera que diga una versión distinta a la mía y haya venido antes una persona que haya dicho ya una versión distinta a la que yo diga. Y eso es riqueza y no es una contradicción. O sea, yo lo entiendo como una riqueza del profesorado. Pues digo lo mismo, independientemente de que todo lo que yo le diga, hagan ustedes lo que su director o directora les diga. Eso siempre lo digo para avanzar, porque ellos son quien van a trabajar, quien va a trabajar. El tercer error, que este es un error de bulto, que se comete en todos los trabajos de investigación, en el trabajo fin de máster y siempre en los inicios de la tesis doctoral. Es el tema de los objetivos. Cuando empezamos a leer, cuando empezamos a configurar el estado del arte, cuando nos embelezamos con una determinada temática, pues pensamos, yo voy a ir, yo voy a atacar, yo voy a aprender, empezamos a poner targets, dianas, focos, objetivos. Y ponemos una amplitud de objetivos impresionante porque creemos que somos capaces de hacer todo eso. Y después, en muchas tesis doctorales y muchos trabajos fin de máster, cuando vemos los resultados, a lo mejor se ha dado respuesta a la mitad del primer objetivo de los 8 planteados. Entonces, ojo, ciencia, investigación, se hace granito a granito. Los tiempos aquellos como en las películas que yo he visto recientemente, y que me imagino que ustedes también habrán visto, que un tal Stephen Hawking hace una tesis doctoral sobre la gran explosión, eso hay 1 de 1.000.000 de tesis doctorales. Cuando hacemos una tesis doctoral, hacemos un trabajo de investigación donde interesa focalizar, tener unos objetivos muy claritos y aportar nuestro grano de arena a la gran montaña de la investigación. Pero si abarcamos demasiado, si el zoom de esa cámara se abre demasiado, gastamos mucho, pero ojo, es preferible, y se empieza a pincelar, se empieza a difuminar, es preferible focalizar. Entonces, cuando diseñen ustedes al final de su estado del arte, su hipótesis de investigación, sus preguntas de investigación o sus objetivos de investigación, sean ustedes prudentes, y yo no lo fui porque soy bastante imprudente y puse una cantidad de objetivos que obviamente después tuve que tachar, porque claro, como tú eres después quien corta y recorta tu trabajo, pues si no eres capaz de darle respuesta a todos esos objetivos que pusiste, si vas por el 7 lo dejas en el 3 y aquí paz y después gloria, pero no hay por qué hacerlo, porque además eso crea inseguridad y crea molestia en el mismo investigador y en su director o directora, que normalmente además lo vamos a recordar. Entonces, ojito, planteamos unos objetivos, esos objetivos los focalizamos, buscamos algo muy concretito y aportamos nuestro pequeño grano de arena y nuestra pequeña respuesta de investigación. Entonces, no cometan ustedes el error que yo cometí de poner muchísimos objetivos, porque difícilmente en un proceso de investigación de 1 año y medio, 2 años o 3 años se va a poder dar respuesta a una amplia gama de objetivos. Y porque cuando el refranero lo dice claramente, que mucha abarca, poco aprieta, cuando ampliamos mucho, poco profundizamos, y es preferible coger una temática, una parcela de temática, triturarla, como dicen ahora los cocineros estos famosos, deconstruirla para volver a construir y lanzar una propuesta discutida de su investigación y de los aportes de su investigación. Otra cosita que hay que tener en cuenta, que yo no hice y cometí ese error, y que nosotros, dirigidos por nuestro director Nacho Aguaé, insiste mucho en el tema del cronograma. Yo cuando me siento, y aquí hay varios con mis futuros doctorandos o doctorandas, o con las personas que le voy a dirigir el trabajo fin de máster, lo primero que le digo es, a la siguiente reunión, una vez que hayas hecho el índice aproximado, un borrador de índice, tráeme un cronograma y ten la seguridad de que lo vamos a incumplir. O sea, los cronogramas están hechos para incumplirlo, pero ojo, cuando uno llega a la semana 8, donde tenía que haber presentado algo, ya rápidamente sale la luz roja que empiezas a autofustigarte, a autoflagelarte, o decir, no has cumplido. Es muy interesante poner un cronograma, porque si no, nos perdemos. Es muy interesante siempre parcelar los tiempos, para que esos tiempos no se difuminen. La presentación termina con un concepto, con una palabra
directamente relacionada, y que después la veremos, directamente relacionada con el proceso de investigación de una tesis doctoral, que es empantanado, nosotros decimos empantanado, estar empantanado. Una manera de empantanarse, que después veremos lo que es, para los que no seáis de España, porque ese concepto no se utiliza como tal, una de las maneras de estar empantanados es no controlar los tiempos. Entonces, interesa hacer una distribución de tiempo, hacer un planning, hacer un cronograma, para incumplirlo, pero lo incumplimos una semana, porque en el momento que llegamos ahí, algo nos dice no has cumplido, no has cumplido, no has cumplido, y el día 1 de enero, aparte de levantarnos por la mañana diciendo ya no voy a fumar, ya no voy a comer más, voy a meterle mano a mi tesis doctoral, porque ya voy retrasado un par de meses. Entonces, yo no hice un cronograma, metí la pata con los directores, metí la pata con los tiempos, ahora ya, en mi parcela de investigación, cuando investigo en algo, lo primero que me hago es un pequeño cronograma de andar por casa. Aquí no se trata de hacer una maravilla tecnológica que te avise ni nada, simplemente es, este mes le voy a meter mano al trabajo de campo, que se va a ir superponiendo con la búsqueda o con lanzar preguntas de investigación, o sea, no tienen que ir, aquí no estamos en un proceso de detrás del 1 va al 2, el 3 o el 4, se puede ir del 1 al 4, podemos leer el proceso de investigación llevando varias cosas en paralelo, pero es interesante que estén asentados determinados momentos en los cuales, ojo, que el estado del arte tiene que estar acabado en octubre. Bueno, pues en octubre no, pero en noviembre tiene que estar acabado. Y una cosita muy importante y muy interesante, tenemos que ser como la gota de agua que atraviesa la piedra. Había un señor que decía, pertinaz como la sequía, que muchos jóvenes no lo recuerdan, señor, la pertinaz sequía, la política de la gota de agua que atraviesa la piedra, poquito a poco, sin prisa pero sin pausa. Entonces, el trabajo de una tesis doctoral es echarle todos los días un ratito. Todos tenemos muchos compromisos, la mayoría del alumnado de este máster, o muchos de ellos, son personas ya que son profesionales, son personas que tienen hijos o hijas, que vienen de otro lado. Entonces, los tiempos son muy pocos, entonces interesa planificarlo, pero no dejar nunca el día a día. Y miren ustedes, hay cosas que requieren, Ignacio se ríe cuando utiliza esa palabra, tongas muy amplias. Hay veces que si tú te metes a hacer un análisis, como no tengas 4 horas por delante y lo dejes por la mitad, o tú te metes, por ejemplo, vas a analizar una de las variables utilizando un determinado programa, y si no tienes 4 horas no te metas, porque si te metes 2 horas y no lo acabas, cuando lo vayas a coger otra vez no te acuerdas de nada y tienes que empezar de nuevo. Pero hay cositas que sí que se le puede echar 10 minutos, porque en 10 minutos acaban, porque si tú lo que vas a coger es, voy a coger una gráfica que ya tengo hecha y la voy a poner en formato APA6, porque seguro que alguno del tribunal me dice, oye, las gráficas en formato APA6, bueno, pues son 10 minutos. O sea, que hay cosas que se pueden hacer. Entonces, nos podemos distribuir los tiempos en grandes tiempos y en pequeñas parcelitas de tiempo, y metiendo ahí bocadillos grandes o bocaditos pequeños, pero hay que tener una tenacidad, una constancia. Todos los días. Nunca te acostarás sin saber una cosa más, no. Nunca te acostarás, bueno, también, nunca te acostarás sin pegarle un palito a la tesis todos los días. Siempre. O me leo un artículo, o tiro otro a la papelera, o corto un trozo, o parafraseo un trozo que ya tenía cortado, o doy mi opinión sobre ese trozo. Siempre hay distintas temáticas que se pueden hacer. Otra cosa muy importante, que fue un error que yo cometí y que no volvería a cometer, el supuesto arte improbable, que me ataque locura, todas las cosas que les he comentado a ustedes en el título, es el tema de que cuando estamos haciendo la revisión bibliográfica, cuando estamos estableciendo el estado del arte, cuando estamos embelesados con nuestro tema, leemos y qué bonito, y ahora nos vamos a la bibliografía porque a lo largo de ese artículo lo han referenciado varias veces, y leemos, pues no lean ustedes más porque no van a recordar nada, porque cuando tengan que asentar algo no vale para nada. Es muy importante la sistematicidad, cada uno que utilice el procedimiento que quiera. Yo cuando lo explico digo que yo abro archivitos, yo cojo, hago la búsqueda, usen ustedes lo que quieran, habrá compañeros que les recomienden bases de datos y gente pues que ya abandonamos las bases de datos hace 3 años y nos vamos a la escuela, al Google Scholar, porque todo lo que está en una base de datos los motores de Google lo han capturado y encima normalmente tiene el PDF, pero si su director le dice que se vayan a una base de datos, váyanse ustedes a una base de datos, yo ya no las utilizo. Cuando ustedes hagan la búsqueda, cogen sus descriptores o tesauros o como lo quieran llamar, hacen una buena búsqueda en el plano nacional e internacional, que no sé si la tendencia es no nada más a lo nacional, y se abren un carpetón con todos los artículos de investigación o teóricos relacionados con su temática, al menos
en los últimos 5 o 7 años, y de los grandes popes, siempre en los 3 o 4 primeros artículos que ustedes lean, le van a hacer referencia a determinados autores que no son de 5 o 7 años, sino de 10 o 12. Esos también los pillan ustedes, porque esos también son interesantes. Se han ganado su derecho a que los tengamos que leer por ser los padres o las madres de esas determinadas temáticas. Pero ojo, a la hora de leer, hay que leer ya con una buena picaresca, con un buen sistema. Utilicen el que quiera. Yo lo que recomiendo siempre es que, ya que vamos a tener que escribir y ya que vamos a tener que referenciar, y vamos a referenciar en texto corrido de manera literal o de manera de opinión, siempre vamos a coger ese primer archivo que se va a llamar Gómez 2008, porque es un artículo de Gómez 2008, y vamos a abrir un Word que se va a llamar Gómez 2008, y el primer renglón del Word va a ser la referencia larga, o sea, cómo se cita. Utilicen ustedes RefWord, háganlo directamente como quieran, o sea, ya dependiendo de las herramientas que ustedes utilicen, pero pongan ahí ya directamente ese nombre de esa referencia larga, porque vamos ya construyendo la bibliografía, que después nos da mucha paliza. Si ya la tenemos ahí la referencia larga, ya la tenemos en la bibliografía. Y empiecen ustedes a leerse el artículo, y todo lo que les guste y les parezca apasionante, lo cortan y pegan. Yo corto y pego, y pinto en amarillo, color en amarillo, porque todo lo que está en amarillo no es mío. Ahí, yo siempre recomiendo que, ojo, copiar, bueno, no copiar, referenciar es útil y necesario, plagiar es inútil, y hay hasta ministros en Alemania y en otros sitios que caerán por plagiar. Entonces, mientras usted demuestre a ese tribunal, o usted demuestre a su director o directora, que ha leído todo lo que había en su temática, antes de usted atreverse a decir, para que me entiendan, pescado frito, eso hay que hacerlo referenciando, que no plagiando. Entonces, nosotros, todo lo que no sea nuestro, yo lo pongo en amarillo. Hago un vaciado de todo lo que me interese de ese artículo y lo pongo en amarillo. Y ya no tengo ni que tirarlo a la papelera, porque ya afortunadamente no lo imprimo, o lo tiro a la papelera virtual, pero no vuelvo a tocar ese artículo. Es muy raro, porque yo ya ahí he vaciado. Entonces, claro, eso me permite, si ustedes se leen 10 artículos ahora e intentan referenciar o recordar algo dentro, no digo yo de un mes, yo dentro de 3 días, no recuerdan nada. Entonces, si ya lo tienen ahí, ya es suyo. Y si está en amarillo, que sepan que no es suyo, pero que lo pueden utilizar y que lo deben utilizar porque es algo interesante. Entonces hay que ser muy sistemático en el tema de la revisión y asiento. Y muy... es la parte más interesante. Y es la parte además más problemática y en la que más tiempo se invierte. O sea, un buen estado de arte, un buen apartado introductorio, lo que es un buen establecimiento de un marco teórico, si está bien hecho, todo lo demás va a caer por su peso, porque todo lo demás sale de ahí, porque después yo ya tengo esto establecido, yo tengo establecido mi estado del arte, yo al final de mi estado del arte lanzo mi objetivo o pregunta de investigación. ¿Por qué? Para dar respuesta a esa respuesta de investigación utilizo una metodología en la cual marco una muestra, marco o creo unos instrumentos y marco un procedimiento, obtengo unos resultados y ahora tengo que discutir, comparar mis resultados con todo lo anterior. O sea, lo anterior tiene que estar perfecto para que yo pueda comparar, para que yo pueda discutir, concluir y poner el broche con las referencias al final. Entonces es muy importante, y la manera de no perderse, yo me perdía, yo recuerdo de haber tenido que leer algunos artículos 3 veces y algunos no saber si lo que estaba escrito era mío o no, porque claro, uno cuando una cosa le gusta la hace suya y si tiene buena memoria la hace suya literalmente, y eso es muy peligroso, poner algo literalmente sin poner el nombre del autor. Y también recomiendo siempre que esos parrafillos que yo he ido cortando le pongan ustedes debajo la página. ¿Por qué? Porque si utilizan en texto corrido la referencia literal, tiene que aparecer el número de página. Entonces no lo tendrán ustedes que buscar. O sea, ya la tienen ahí. Si no, solamente tienen que poner el apellido del año. Es bastante cómodo. Entonces, yo no hice nada de esto. Me imagino que muchos de ustedes tampoco. O sea, yo leía, venga, carpetones, las búsquedas nuestras. Teníamos que ir a la Universidad de Sevilla, a la hemeroteca de la Universidad de Sevilla, donde nos sacaba los catálogos AZ con la fotocopia del índice de la revista que queríamos, se la entregábamos al señor, las buscaba, nos gastábamos, perdónenme la expresión, un pastón, pero para que nos entendamos, haciendo la fotocopia, nos íbamos para casa y después tirábamos la mitad de lo que nos habíamos traído porque por el título poco podíamos ver. Entonces, el tema del asiento, con cuidadito. Otra, que sigan ustedes, ahí pone Quanti,
¿Cuál y qué? Ya ha habido un compañero que no conozco, después nos presentaremos, que le ha hablado a ustedes de estrategias de investigación cualitativa, creo que ha sido antes. Me imagino que alguien también le hablará de estrategias cuantitativas. Yo soy muy ecléctico, soy un mixto perdiguero, o sea, yo no creo en ese tipo de aproximaciones. Yo creo que determinadas realidades, la mejor herramienta, el mejor cazamariposa es de lija gruesa y para otra es de lija ancha. Y que dependiendo de lo que yo quiera aprender, voy a utilizar una herramienta u otra más de corte cuantitativo o de corte cualitativo. Pero para mí la triangulación es ley y siempre recomiendo, en un trabajo que no va a hacer no, porque no tenemos tiempo, digo, tírate por una opción o por otra. Pero en tesis doctoral siempre recomiendo que en la medida de lo posible se hagan aproximaciones de tipo de corte cualitativo y de corte cuantitativo, porque en la riqueza de la triangulación es donde mejor se salen los resultados y se puede discutir. En mi campo, en el campo de la psicología, que aparte de que estamos, es un dicho que vamos a tirar de razón, que estamos todos locos, aparte de eso, si hay algún psicólogo o psicóloga otra hierba que me perdone, aparte de eso, son unos maniáticos de lo cuantitativo. A mí me cuesta auténticos horrores el poder publicar algo de corte cualitativo, que además me muevo muy cómodo en el corte cualitativo, porque yo creo que en el campo de lo social la mayoría de las aproximaciones tienen que ser de corte cualitativo. O sea, hay gente que son talibanes del cuantitativismo o talibanes del cualitativismo. Yo creo que no, pero vuelvo a repetir, échenle usted de cuenta y sigan ustedes las directrices de su director o directora. Entonces, lo que está claro es que hay que moverse por un lado, o hay que moverse por el otro, o hay que moverse por los dos. Yo recomiendo moverse por los dos. ¿Por qué? Porque la temática que queramos abarcar o aprender va a tener componentes cuantitativos que obviamente lo más correcto sería utilizar herramientas cuantitativas, y va a tener aproximaciones cualitativas, porque estamos en el campo social, aquí no estamos en algoritmos, ni en polinomios, ni en física cuántica. Estamos en relaciones, estamos en actitudes con C y con P, pero medimos muchas con C, entonces es conveniente y es necesario meternos en ese tipo de aproximaciones cualitativas. Hay determinadas cosas que si usted no monta una historia de vida, si usted no hace una entrevista en profundidad, si usted no crea un grupo de discusión, si usted no entrevista de la manera grupal, difícilmente va a poder sacar el jugo de esas temáticas, por muchas crucecitas que le pongan ustedes en los cuestionarios. Y al revés, si la muestra supera a 1000 personas y queremos buscar el criterio de normalidad, no se le ocurre a usted, a no ser que tenga unos posibles amplios para coger colaboradores o co-realizadores, irse a entrevistar a 1000 personas. Entonces, dependiendo de cuál sea la muestra, te va a marcar muchas veces cuál es la estrategia o la herramienta. Independientemente de eso, ustedes van a tener que utilizar una herramienta y van a tener que diseñar o el guión de una entrevista en profundidad o entrevistas en profundidad, o de un focus group, de un grupo de discusión, o van a contemplar un estudio de caso específico. Van a tener que hacer determinadas herramientas, como la quieran llamar, que va a haber que validarla. Van a poder hacer una validación de expertos o van a poder hacer una validación de estadística haciendo ya directamente análisis factoriales, primero confirmatorio, después comprobatorio y después confirmatorio, o sea, en la estadística que quieran. Pero esas herramientas hay que validarlas. Yo mi consejo es, aparte de que sigan ustedes por supuesto las directrices, es que si quieren realmente aprender la totalidad de una temática o de una realidad, se van a ver obligados a utilizar estrategias cuantitativas y estrategias cualitativas. Y lo que no me gusta, pero eso ya vuelvo a repetirme que doctores y doctoras tienen en la Iglesia, es que cuando se hacen aproximaciones cualitativas, por aquello de que hay gente que utiliza lo cualitativo y no se lo cree, lo cuantitativice. O sea, a mí eso me chirrea. O sea, a mí yo cuando utilizo una... No digo que esté mal, posiblemente lo que esté mal es lo que digo yo, pero yo cuando hago algo donde utilice un texto, yo soy de la vieja guardia y hago un análisis de contenido en una pizarra o en una cartulina y hago una secuencia en profundidad de ese análisis de contenido. Hay otros directores y directoras que les van a recomendar a ustedes que utilicen determinadas herramientas estadísticas de tratamiento de datos cualitativos. Yo no los utilizo. Eso ya en su experiencia de investigación verán si es conveniente o no es conveniente. Lo que es extraño es la necesidad que sentimos muchas veces de cualitivizar lo cuantificable y de cuantificar lo cualificable. Yo no creo que eso sea necesario. Si uno se cree la película y a estas alturas
de su proceso de investigación, se la tiene uno que creer, pues si se agarra a algo, se agarra a una técnica, se agarra en profundidad y sin ningún miedo, sin ninguna cortapisa. Otro aspecto que también metí la pata y que no me gustaría que ustedes metieran es con el tema de diseñar el cuestionario, de diseñar el guión, de hacer el campo y después intentar meterlo, por ejemplo, si lo van a hacer en el SPSS, ¿no? O hacer algún instrumento. O sea, si usted hace un cuestionario, cuestiona en entrevista, o sea, pasa ese cuestionario para que se lo cumplimenten a 800 personas y después hace la matriz, yo le garantizo que va a tener que reformular la mitad de las variables porque no entra. Entonces, bueno, o sea, es una cuestión, o sea, cuando uno va construyendo un formulario, va construyendo un cuestionario o va construyendo un guión, es interesante que la matriz se vaya haciendo en paralelo, porque si no después hay que andar reformulando variables y la matriz queda horrorosa y no hay manera después de entenderla. Entonces, todo eso tiene que ir engranado, en cremallera. O sea, todo el tema de cuestionarios, matrices de datos y de guiones. O sea, yo no puedo construir un cuestionario creando un pool de ítems de todos esos cuestionarios, de todas esas herramientas que yo he elegido, validando ese pool de ítems, oscilándolo, haciendo determinados análisis y despistajes para quedarme con algunos, irme a 800 o 900 personas, testar y después construir la matriz. No va a salir, ¿eh? Y siempre, además, es recomendable y no pasa nada. En este país tenemos mucha tendencia a pensar que el pedir ayuda es un demérito. Yo reivindico el derecho al error y reivindico el derecho a pedir ayuda, porque para mí pedir ayuda no es un demérito, sino que es un mérito. Entendemos muchas veces que es un demérito porque pensamos cuando le pedimos ayuda a alguien, que va a pensar, ¿qué habrá estudiado que me tiene que venir a preguntar todas las cosas? Para nada. Como siempre, en todas las facultades tenemos muchos expertos y expertas en metodología. Cuando yo me salgo de la metodología básica, que es la única que manejo, me voy a algún metodólogo de esto, para que me avale. Entonces yo recomiendo, y además lo mando siempre, una vez que lo tenemos construido, a alguien de tu facultad o alguien de tu universidad o alguien que conozca que le pegue un repaso a todas las estrategias metodológicas, porque te va a evitar después muchísimos problemas. El tema del análisis de datos. Aquí es curioso. Cuando nos ponemos a analizar datos, tenemos muchísima tendencia, y sobre todo cuando utilizamos programas estadísticos, como esos programas estadísticos encima nos tiran, nos listan los gráficos de quesitos y nos listan las tablas, a avasallar al personal o avasallar al papel con miles de gráficas, de quesitos y de tablas. Eso no vale para nada, ¿eh? O sea, el 90% de los análisis que realizamos no valen para nada, ¿eh? Por lo menos lo generalizo yo. Sí que vale, o sea, yo ya intento no hacerlo, tenemos mucha tendencia a ver determinadas cosas que después no sirven, porque claro, pero es muy cómodo, porque si tuviéramos que coger esas 1000 personas, los cuestionarios, ponerlos en un suelo tan amplio como este, no sé si entrarían los 1000, y ir contando, no lo haríamos, pero como le damos un pip y nos cuenta todo, pues vamos a ver qué sale en esto, vamos a ver qué sale en esto, vamos a ver qué sale en esto, y algunas veces, y sin meterme con nadie, las tesis doctorales parecen unas farfulladas, por llamarlo de alguna manera, de tal, que si tal, que si tal, que si tal, que si tal, todos los nombrecillos, además algunos te lo ponen en inglés, todos los nombrecillos que aparecen cada vez que pones análisis de datos en el SPSS y te sale un desplegable con un montón de cosas que ni el que la hizo sabe lo que significa, pero nosotros lo ponemos en nuestra tesis doctoral. Entonces, vamos a ver, lo que tenemos que poner es muy claro. Nosotros vamos a presentar, hemos obtenido unos datos y los vamos a analizar, dependiendo qué tipo de herramientas hemos utilizado, va a tener un sistema de análisis u otro, pero nosotros lo que buscamos es dar respuesta a aquello que pusimos al final del marco teórico, a nuestra hipótesis, nuestra pregunta de investigación o nuestro objetivo. A lo demás no lo pongan ustedes, porque no vale para nada, ¿eh? A no ser que quieran utilizar la serendipitia, ¿no?, que ha aparecido por casualidad, y es muy interesante y lo ponen, pero una no ven. Entonces, cuidadito, mucho cuidadito con el tema del análisis de datos, porque tenemos mucha tendencia en algunos trabajos fin de máster, cuando lo hacemos el primer cribado, yo suelo poner, quite usted el 80% de la tabla que ha puesto, porque claro, es muy cómodo, porque es que además, tal como te las lista el programa, no están en el formato que después te lo vamos a requerir, ¿eh? Y además, si tú lo quieres después tunear o guapear, lo tienes que pasar a un Excel para poderla poner como realmente se hace.
yo cometí y que sigo viendo que cometen muchos investigadores e investigadoras. La ciencia, la presentación de la ciencia y la referencia de la ciencia en el campo de, entre comillas, la ciencia exacta cada vez va más reducido. Y en el campo de las ciencias sociales, afortunadamente, para los que se lo tienen que leer, y para los bosques y los árboles que viven en los bosques, también se va reduciendo. Porque esas tesis doctorales de 1000, 1200, 1300 páginas, que era lo habitual, y después pasaron a 800, 850, que ya intentamos que sean 300, 350 o 400, se pueden después poner en 6300 palabras de un artículo, que es lo que te va a permitir una revista. Entonces, si en 6300 palabras, en 25 páginas, se pueden poner resultados de tu investigación, y si vas a hacer 2 artículos de tu tesis en 50 páginas, no son necesarios 450. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que mire usted, si yo digo que las 4 primeras sillas están forradas, y mi mujer se metería conmigo, porque yo no sé qué blanco es ese, para mí todo es blanco, pero como si en blanco rojo, qué blanco es, algún blanco sea. Bueno, las 4 primeras sillas están forradas de blanco, en texto corrido, ¿vale? Pongo una tabla donde aparecen que 4, en una de las cerdas, que 4 están forradas de blanco. Y hago un gráfico de quesito donde aparece que 4 están forradas de 4. Estoy triplicando la información, que ya duplicarlo es saborío, ¿vale? La información se da una información. Utilice usted, por la riqueza y la belleza de su texto narrativo literario, en algunas ocasiones la enumeración, en otras la tabla, en otras el gráfico, en otras la foto, en otras lo que usted quiera hacer, pero no duplique ni triplique información. Yo cometía muchísimos errores, todavía lo seguiré cometiendo, pero en menor escala. El tema de las referencias, ya hay gestores bibliográficos, hay que tener cuidadito, porque creemos que todo es perfecto, porque también, claro, ahora nos piden el DOI para todo, y teóricamente pues hay un programa que te da el DOI, y cuando le metes 20 textos te dice que nada más que tienen DOI 10 referencias, y cuando los buscas uno a uno, hay 14 o 15 que tienen el DOI. Entonces no se fíen ustedes literalmente de la pureza y de la maravilla de las herramientas. La mejor herramienta para no cometer errores en la referencia bibliográfica, teniendo ustedes en cuenta que si vamos a utilizar referencia bibliográfica, la redacción tiene que ser biunívoca. Todo lo que haya en texto corrido tiene que aparecer en referencia y solo lo que aparezca en referencia va a aparecer en texto corrido, ¿vale? Y si utilizan la palabra referencia, sí pueden tener ustedes la licencia de meter otras cosas que no estén reseñadas. Pero si vamos a utilizar referencia bibliográfica y siguen el truquillo que yo les dije en un principio, al final lo único que tienen que hacer es ponerla por orden alfabético, porque la tienen en el encabezado de todo lo que han puesto. Y es muy importante. Y dirán ustedes, ¿qué manía tienen los tribunales de trabajo, fin de máster y tesis doctorales con la referencia bibliográfica? Pues es muy importante. O sea, una referencia y el acta o resumen de un artículo es lo que se mueve a nivel internacional. Entonces, tenemos mucha tendencia, que después hablaremos cuando vayamos a publicar nuestro artículo, a creer que un resumen es contarle la película al vecino de al lado, y un resumen es utilizar lo mismo que utilizamos en un texto de investigación en versión reducida de 200, 250 o 300 palabras, dependiendo de lo que te pida la revista directamente. Entonces, las referencias hay que ser muy exquisitos y seguirlas tal como están. ¿Por qué? Porque después se mueven en gestores de búsqueda que leen lo que le ponemos, y si lo ponemos incorrectamente, no lo leen bien. Eso independientemente de que a la hora de vender, hay un manual de diagnóstico, la DSM, que ya no sé si va por la quinta o por la sexta, que cuando ya acaban de imprimir todos los ejemplares, se inventan la siguiente para vender más ejemplares. O sea, siempre va a haber una... Saben ustedes que cuando manejamos un programa, nos sacan el siguiente y nos sacan el siguiente. Ojo, vamos a hacer la referencia, curiosamente, en el último formato que se pida. Actualmente, en el campo nuestro, el que más se utiliza es la APA y normalmente la APA 6. Vamos a irlo haciendo ya en ese formato, que además es tremendamente fácil, porque el mismo Word te lo hace, el Word te lo hace, y después ya lo tienen ustedes directamente puesto para sus artículos que vayan a publicar. Y es muy importante la referencia, y es muy importante esa la referencia. Yo siempre digo que para establecer los descriptores de tu temática, busca 2 o 3 artículos, empieza a leer esos 2 o 3 artículos, y lo que se referencia, vete a las palabras claves, o vete directamente a las referencias, y eso hay que tener mucho cuidado, porque uno se envicia en el buen sentido, porque ahora coge una referencia y busca esa referencia
y la ley y el artículo le parece muy bien y referencia a otros 2, que referencia a otros 4, que referencia a otros 8, y nos vamos creciendo. Y ojito, hay que cortar, porque nunca acabaríamos. Su director o su directora le dirá, hazme un corte aquí, no me toque más el estado del arte, que cuando vayamos a leer dentro de un año, de un año y medio, 3 meses antes te digo, hazme una búsqueda avanzada solamente de este último año para cerrar, porque nunca se acaba el establecimiento de un estado del arte, nunca se termina. Este concepto es el más peligroso. Antes se utilizaba más, ahora ya lo escucho menos, pero antes siempre decía, ¿cómo yo lo haces? Estoy empantanado. Estoy empantanado que ya está, que ya no sabes por dónde tirar, claro, has cogido tantos artículos, has leído tantos cuestionarios, tantos libros, te has comprado el libro de Humberto Eco de cómo se realiza una tesis de doctorado, has bajado los 8 que hay, tienes tanto, que te amilanas, que no puedes con ello, te quedas ya perdido. Sistematicidad, cronograma, objetivos breves al cambio. Vamos a intentar aplicarnos todas estas cosas que yo no me apliqué, porque es muy fácil quedar empantanado en un proceso de investigación, porque llega un momento en que no sabes por dónde tirar. Es bueno tenerse distribuido el trabajo, porque cuando los gráficos y las teclas y las máquinas de los programas te intenten atacar, vete a la belleza de la lectura literaria y ponte a redactar. Tómate un Kit Kat y te oxigenes. Te oxigenes. Empantanado, desolado, hay que utilizar un concepto, otra vez lo vendido para no tener que decir empantanado, que es lo que les comentaba. Tener también el cuidado de aplicarse. El refranero también lo dice, ¿no? Ver el vaso medio lleno o medio vacío. En el campo de las ciencias sociales no existen las dicotomías, el blanco, el negro, el sí, el no, el conmigo, el contra mí. Existe siempre el puede, el tal vez, el depende, el 50-50, el con sí, con sa, etc. Entonces, no seamos talibanes, no seamos tan radicales. Vamos a movernos con una cierta... no me sale la palabra... tolerancia o flexibilidad. Vamos a ser flexibles. Hay un amigo mío que se mete porque yo soy muy cabezota y él es igual de cabezota que yo y él me dice, ¿qué es flexible ahí? Digo, tú como un punto, muy flexible. Intentemos ser flexibles, no seamos talibanes. Va por ahí. Muchas veces nos empecinamos en el error. Y vuelvo a repetir lo que le he dicho antes, reconocer los errores no es un demérito, es un mérito. Lo malo es empecinarse en los errores y continuar en los errores. Porque muchas veces me está hecho un lío, empantanado, no me quiero... El tema de publicar, que es muy interesante. Miren ustedes, yo acabé mi tesis doctoral y claro, uno termina la tesis doctoral y si ya está metido en el ámbito universitario, donde lo único que vale es publicar y estamos todos anecados, utilizan el término que utilizan ahora los compañeros, oye, pues hay que publicar y además hay que publicar JCR y ¿qué hay que publicar? Bueno, pues es verdad, hay que publicar, porque lo que ustedes investigan, si no se difunde no vale para nada, si no es de referencia no vale para nada, si no lo lee nadie no vale para nada. Entonces el objetivo de una tesis doctoral hay que publicar y normalmente, como mínimo, se pueden sacar un par de artículos. Pues miren ustedes, yo pensé sacar, y de hecho presenté 2 comunicaciones, ¿no? Yo utilizo siempre las comunicaciones en congreso como borrador después de un posible trabajo ya más correcto y más limadito a la hora de publicar en una revista. Entonces yo preparé una parte de lo que había hecho, de los 5 grupos de discusión que había hecho, la parte más cualitativa y de las entrevistas que había realizado, y preparé otro artículo de la parte más cuantitativa de los cuestionarios que había utilizado. Y dije, voy a empezar al revés, y normalmente se publica primero lo cuantitativo porque en mi campo es más fácil que entre y más difícil que entre lo cualitativo. Yo lo hice al revés, publiqué primero lo cualitativo en una, que yo creía que era que es una buena revista, y pasó un mes, otro mes, 3 meses, 4 meses, anotaba la agenda, hasta que un día ya cogí y lo quité de la agenda. Y nunca publiqué el segundo, que era el más fácil de publicar. Hay que publicar y hay que publicar con la frescura. Porque miren ustedes, si empezaron con su idea de investigación, con su diseño de campo, hace 3 años o hace 2 años, y después se tiran 6 meses en el lío burocrático de papeles, y después leen, y después publican, y si publican en una buena revista, van a tardar en publicarle un año y medio, o el último artículo que a mí me han publicado hace unos días, entró en el 2009, tóquense usted el alma, en el 2009, se ha publicado en el 15,
la frescura que tiene esa investigación ya es un poquito pasada, pero bueno, yo muy contento porque me lo han publicado. Hay que publicar, hay que hacer transparencia. Entonces, ojo, si lo hemos hecho correctamente, lo único que vamos a hacer, la bibliografía la tenemos hecha y la tenemos bien hecha. Los gráficos lo tenemos hecho, lo tenemos bien hecho. El estado del arte tenemos para dar y regalar, lo que tenemos que hacer es recortar. Nuestra metodología está descrita a nivel de instrumentos, procedimientos, muestra, procedimientos, instrumentos y procedimientos. Y hemos discutido y concluido, pues vamos a resumir y vamos a publicar lo antes posible. ¿Por qué? Porque al final de todo este proceso, afortunadamente, siempre se ve la luz. Y nada, si tienes...